¿Qué tal, amigos? Un placer de estar nuevamente con ustedes aquí en este podcast de Sabemos de Educación. Y para hablar de ello tenemos un tema fundamental en este episodio que es cómo aprendemos. Y bueno, dentro de ese cómo aprendemos vamos a hablar sobre el cognitivismo. Y para ello tenemos a un súper invitado hoy que es nada más y nada menos que el tataranieto de Jean Piaget, Eduardo Piaget. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Qué placer tenerte acá en nuestro programa para que nos des mucho conocimiento al respecto del cognitivismo. Claro que sí, Rodrigo. Es un placer estar acá con todos ustedes. Más bien, muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles. Arranquemos y ustedes me van preguntando y vamos sobre la marcha. Claro que sí, Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, es importante que sepamos que nos vamos a tomar el tiempo para hablar sobre cómo ha evolucionado la educación del siglo XX hasta el día de hoy. Para ello, vamos a basarnos en el capítulo 2 del libro Desarrollo Humano de Diane Papalia. Así que prepárense porque se va a poner muy bueno. Pero bueno, Eduardo, quisiera que nos hablaras más bien qué es exactamente el cognitivismo, así para arrancar, porque suena complicado, pero en realidad es lo que vivimos todos los días, ¿cierto? ¿Me equivoco? Así mismo como lo decís, Rodrigo, el cognitivismo lo vivimos todos los días. Es una teoría del aprendizaje, la que estudia cómo nos procesamos, cómo almacenamos, cómo usamos la información. Antes de ello estaba el conductismo, que pensaba que solo se aprendía ya fuera por repetición y recompensa. Pero bueno, con el cognitivismo se viene a decir, un momento, el cerebro es mucho más complejo que eso y nos puede dar mucho más información y mucho más forma de aprender en ese conocimiento. No somos unos robots dando datos, sino que entendemos y damos significado a lo que estamos aprendiendo. Por eso es tan importante mi tatarabuelo Jean Piaget, quien habló sobre cómo construimos ese conocimiento y cómo se desarrollan esquemas mentales al respecto. Nos recuerdan que el aprendizaje del docente, el docente es un amigo, es un mentor, es una guía, es una persona que hace precisamente la diferencia de que no es solamente qué aprendemos, sino cómo lo aprendemos. Qué importante esto que decís, Eduardo, de qué aprendemos y cómo lo aprendemos. Decime, en la educación del siglo XX, ¿cómo es que aplicaron el cognitivismo entonces? Porque, vamos a ver, había que trabajar con memorización, pero viene a cambiar a más bien en experiencias de aprendizaje. Explícame un poquito más de eso. Muy atinado lo que decís, efectivamente, el cognitivismo en el siglo XX o a partir del siglo XX empieza a hacer que se aleje el conductismo puro y empezar a incorporar estrategias más activas, por supuesto. Pero bueno, hay que ser francos. En realidad, la mayoría de los sistemas educativos seguían dependiendo de esa memorización de la que hablas y de los exámenes tradicionales, donde la típica educación era se escucha al profesor, se copia el cuaderno, se recita la prueba. Y bueno, eso viene a cambiar poderosamente en el siglo XXI, porque es ahí donde explota la tecnología y con ella, por supuesto, las formas de aprendizaje. Ahora se tiene YouTube, se tiene Google, se tienen todas las plataformas habidas y por haber, que con solo un clic se tiene la información. Y eso entonces cambia enormemente el rol del maestro, ya que no es solo que se tiene la información, sino cómo se puede ayudar a interpretar esa información para aplicarla en el conocimiento. O sea, no se trata de memorizar datos, sino de aprender a pensar con pensamiento crítico y poder tomar las ideas para poderlas llevar a cabo de una manera coherente. Wow, Eduardo, eso que nos estás diciendo es clave. O sea, no es solamente el aprender, sino a pensar críticamente, a resolver los problemas y a trabajar en equipo. ¡Qué bueno! Ok, pero entonces sigue siendo clave el cognitivismo porque ahora es un aprender, un proceso activo, no pasivo. Pero hay cosas que me preocupan y más bien sácame un poquito de la duda. Hay cosas que no son tan fáciles, hay retos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles podrían ser esos retos que tenemos que tomar en cuenta al respecto de la educación hoy? Por supuesto, Rodrigo, hay cosas que son fundamentales que tomar en cuenta. Esos retos son, voy a tomar 3 en consideración. La brecha digital. Lamentablemente no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología de calidad, ¿verdad? Porque eso genera desigualdades en el aprendizaje y por supuesto que eso es un problema fundamental. El otro tema es la capacitación docente. Es que no basta tener las herramientas digitales, sino que más bien es cómo hacer para potenciarlas y poder potenciarlas para el aprendizaje.
El otro punto es, hay mucha información y no toda es confiable, hay mucha que es basura. Así que hay que tomar seriamente y críticamente lo que estamos recibiendo para saber por dónde es que hay que entrarle. Por eso es fundamental el docente, para que sepa cómo dirigir, acompañar, guiar al estudiante y que pueda entender cómo se utiliza esa información. Me encanta, Eduardo. Muchas gracias por toda esta información. Es importante recordar entonces que hay que no solamente repetir la información, sino también hay que comprenderla, hay que aplicarla, hay que conectar las ideas. Así que bueno, con todo esto que hemos aprendido de lo que se hace el cognitivismo, cómo influyó en la educación del siglo XX, cómo ha evolucionado en el siglo XXI, con esto nos vamos a despedir. Más bien, muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Seas muy bienvenido para la siguiente. Muchísimas gracias a vos, más bien, Rodrigo, por haberme invitado. Estoy para servirles. Espero que les haya quedado mucho la información que vine a darles, este conocimiento, que les sirva de mucho para poder seguir adelante todos los docentes que nos están viendo y que puedan continuar creciendo en la parte académica. Súper bien, Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido muchísimo. Yo aprendí mucho y bueno, vamos más bien creciendo todos juntos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy feliz día. Nos vemos.